Ok, entonces hay un pequeño video que introduce el mensaje, vamos a verlo y el pastor Jeremy viene con nosotros. Sí, ahí está. Estoy emocionado de poder comenzar el día de hoy esta segunda temporada de Sobre la Roca. Quiero iniciar con una pregunta para todos en todos nuestros campos. Yo creo que nos vamos a identificar con esto. ¿Cuántos de ustedes han visto una película o quizás leyeron algún libro o otra historia, pero vieron una película con un villano tan malo, tan cruel, tan sádico que tú anhelabas con todo tu ser que él recibiera la justicia? Sí, saben lo que estoy, como que tan mal dices tú, yo si pudiera atravesar la pantalla, lo agarraba del pescuezo y yo mismo impartía justicia a esa persona. Y hay un par de películas que vienen a mi mente, los que recuerden, eso estoy hablando ya casi 20 años a lo mejor la película, pero si se acuerdan de la película de Gladiador, el emperador en la película del Gladiador. Ese era un villano malo. Y las cosas que decía y vi lo que él decía, yo quería que recibiera la justicia. Y más recientemente, para los que son un poco más jóvenes, pues a lo mejor Thanos es una idea, ¿no? De todas las cosas que él decía y mató la mitad del universo, la galaxia, no sé, y todos querían que recibiera la justicia. Y al final, cuando reciben la justicia, estos villanos, ¿qué es lo que sentimos? Es como que una satisfacción increíble que la persona que había hecho estas cosas recibió lo que merecía, ¿verdad? Bueno, saco esa pregunta y recordamos esos sentimientos porque hoy vamos a estar hablando sobre la justicia. La justicia que queremos ver a las personas recibir que lo merecen. Esas personas que a lo mejor han hecho cosas contra otros o contra nosotros mismos y anhelamos y sentimos ese deseo de que reciban la justicia. Y también la justicia que debemos nosotros anhelar tener para nosotros mismos ante los ojos de Dios. Entonces vamos a estar hablando de la justicia el día de hoy. Estamos en esta serie que se llama Sobre la Roca. Y hay un pasaje principal que estamos leyendo, se encuentra en Mateo capítulo 7 y está dentro, es al final de la mejor predicación de todos los tiempos. Jesús lo predicó, conocido como el Sermón sobre el Monte, que contiene 26 temas diferentes, esta predicación, y al final hay otra historia, otra enseñanza corta, y nos estamos basando el título de esta serie, la palabra de este año, parte del próximo año, en este pasaje bíblico. Y me gustaría que lo leyéramos juntos. Si no habían estado con nosotros en la primera temporada de esta serie, o como quiera, estamos hablando que pasó varios meses, es bueno que refrescar la memoria. Entonces Mateo capítulo 7 versos 24 a 27 dice lo siguiente. Es Jesús hablando al final del Sermón del Monte. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que acaba de enseñar, los 26 temas de enseñanza que acaba de enseñar. El que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. El objetivo de esta serie de mensajes, algo que he estado pidiendo a Dios en oración, lo que me gustaría que sucediera es que pudiéramos aprender
de las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica para poder estar preparados para las tormentas de esta vida, para que cuando lleguen no derrumben nuestras vidas, que nuestras casas estén bien cimentadas sobre la roca, porque créanme, y Jesús lo afirma una y otra vez, y lo hemos vivido y visto a través de la historia, que las tormentas van a llegar tormentas en nuestras vidas. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, porque quizás están atravesando una tormenta en este momento, de diferentes maneras, de fe, económico, de salud, de relaciones, pero van a llegar las tormentas. Y Jesús dice, si ponemos en práctica estas cosas, vamos a poder permanecer a través de esas tormentas. ¿Y cómo edificamos nuestra vida sobre la roca? Escuchando las palabras de Jesús. Pues sí hay que escucharlas, pero así no es como edificamos nuestras vidas. Entendiendo las enseñanzas de Jesús, sí hay que entenderlas, pero así no es como edificamos nuestra vida sobre la roca. Dice Jesús, los que oyen y ponen en práctica estas palabras serán como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, estamos estudiando esta predicación de Jesús, 26 temas, parte por parte, temporada por temporada, y hoy comenzamos la segunda temporada de esta serie. Y estas enseñanzas de Jesús debemos poner en práctica para poder resistir las tormentas. Comience con 8 bienaventuranzas, famosas las bienaventuranzas de Jesús. Y ya hemos visto 3 de ellas en la primera temporada de la serie. Las que ya vimos era: dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que sufren, y dichosos los humildes. Y vimos esas bienaventuranzas y lo que significan. Si alguien está interesado, pueden ir a las páginas de Conexión Live o las redes de YouTube y pueden escuchar esas partes. Si ustedes también quieren conocer todas las enseñanzas que hay que entender y poner en práctica para edificar su vida sobre la roca. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Y la cuarta bienaventuranza se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 6 y dice lo siguiente: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué les parece si todos nuestros campos lo decimos juntos? Está cortito, muy fácil. Vamos a decirlo juntos. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Me encantan las palabras que Jesús utilizó aquí, porque todos sabemos lo que es sentir hambre y sed, tener hambre y sed. Todos lo hemos experimentado. Quiero saber si hay personas aquí. Bueno, para empezar, ¿saben la mayoría de nuestra iglesia lo que significa la palabra hungry, el término hungry? ¿Han escuchado esa? Es una palabra inventada del inglés que combina la palabra angry y hungry y dice hungry. Y básicamente dice, refleja a las personas o representa a las personas que cuando tenemos hambre nos enojamos, nos ponemos de mal humor cuando no tenemos hambre. ¿Hay alguien que le pasa eso? Cuando no han comido sus horas, se ponen de mal humor. A mí me pasa. Tengo una anécdota que mi esposa y yo siempre nos reímos porque mi esposa es como yo, se pone hungry cuando no ha comido a sus horas. Y en una ocasión llegamos a la casa y habíamos estado fuera y los dos teníamos mucha hambre y ella estaba hungry, estaba desesperada por comer. Y cuando ella se pone así, a veces no coordina o no raciona las cosas de la mejor manera y llegaba y prendía la estufa y ponía el sartén y iba, agarraba otra cosa y apagaba la estufa y quitaba el sartén y luego iba, le echaba agua al sartén y regresaba a la estufa y le movía algo. Total, no estaba haciendo nada y que mi amor, tranquila, yo te ayudo, y entre los dos hicimos de comer. Pero a veces nos ponemos así. El hambre provoca cosas en nosotros y todos entendemos lo que es. El hambre es poderoso. Es capaz de motivar a una persona que está bien dormida a levantarse a las 3 de la mañana para hacerse un lonche. Yo, no sé cuántos de ustedes tienen el hábito, pero hay gente de perdido un vaso de leche en medio de la noche o algo. El hambre te puede provocar levantarte en un sueño profundo. El hambre es capaz de motivar a un flojo que toda su vida ha evitado el trabajo a levantarse y ir a buscar un trabajo. De hecho, la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que el hambre es muy buen motivador. Te puede motivar hasta el flojo ir a salir a encontrar un trabajo. El hambre puede mover a una persona a comer cosas que nunca hubiera considerado comer antes. Todos probablemente tenemos historias de estas, pero
Una vez hice un recorrido entre la sierra y el río, fue mucho caminar y mucho nadar. Yo creo que tenía algunos 18, 19 años desde entonces, vivía con mis papás. Y cuando llegué a la casa no había nadie en la casa. Y yo tenía un hambre, se me había acabado la comida, yo tenía un hambre, pero de esas fuertes, ¿no? Que desesperado, estaba desesperado por comer algo. Y no había nada en el refri, no había nada preparado. Abría los gabinetes y no encontraba nada para comer. Lo único que encontré eran unas cajas que tenían como 2 años ahí porque nadie las comía, unas cajas de pasas. Y yo no soy mucho de comer pasas, no las tolero mucho. Pero esa vez con el hambre que traía, no me importó, me comí como 5 cajas de pasas, así, uno tras otro, y me supieron deliciosas las pasas. Porque cuando tienes hambre, te lleva a hacer cosas que antes no harías. ¿Cuántos han estado tan desesperados por comer algo que han dicho algo como, daría cualquier cosa por una hamburguesa y una coca bien helada? Oye, tengo hambre y pagaría $1,000 si los tuviera, $1,000 por una hamburguesa y una coca bien helada, porque tengo tanta hambre, diría cualquier cosa por eso. El hambre nos puede llevar a hacer cosas que son imprudentes. Hay una historia en la Biblia del el hijo de Isaac, Esaú, vendió su primogenitura, su derecho de nacimiento a su hermano Jacob, porque él llegó parecido a mí cuando llegué de las montañas, llegó de la cacería, mucho tiempo no cazó nada, regresó con tanta hambre que digo, dame de comer y te doy el derecho, mi primogenitura, el derecho de haber nacido primero. Y lo vendió. El hambre nos puede provocar a hacer cosas incluso que no nos conviene. Bueno, resalté todo eso lo que el hombre puede hacer, porque este pasaje dice, imagine ese misma hambre desesperante que te puede llevar a hacer cosas imprudentes o cosas que nunca te imaginabas que harías, ese hambre que está controlándote, pero ahora en vez de que sea por alimento, es por un hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed desesperante de la justicia, de experimentar la justicia, de ver hecha la justicia, de vivir una vida justa. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra traducida como justicia al español del griego, la palabra en griego es dikaiosai. A ver, dice dikaiosonai. Dikaiosonai. Alguien lo diga eso 3 veces rápido. El punto es que eso significa o se refiere a lo que el Señor considera correcto después de su examen, es decir, lo que es aprobado a sus ojos. Lo que el Señor considera correcto, justo, después de examinarlo, aprobado a sus ojos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Pudiéramos leerlo entonces de esta manera, esta bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de haber hecho lo que el Señor considera justo y correcto, y ser ellos mismos aprobados ante sus ojos, porque serán saciados. El mensaje de hoy lo titulé Hungry por la justicia. Hungry por la justicia. Y la idea principal de este mensaje es esto: Jesús saciará nuestra hambre y sed de justicia. Jesús saciará nuestra hambre y sed de justicia. ¿Cómo? De 2 formas diferentes. Pero antes de empezar a hablar de estas 2 formas en que Jesús sacia nuestra hambre y sed de justicia, me gustaría invitarlos a que como iglesia hiciéramos una oración juntos. Y la oración va a estar en la pantalla, y vamos a orar esto de lo profundo de nuestro corazón a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Y dice esto, lo voy a leer y luego todo lo vamos a orar juntos. Es: Dios, hazme hungry por la justicia, para poder sentir la satisfacción de la saciedad que solo Jesús me puede dar. ¿Ok? Vamos a orar juntos, vamos a orarlo con fe y pedir a Dios esta oración. Todos juntos, dice: Dios, hazme hungry por la justicia, para poder sentir la satisfacción de la saciedad que solo Jesús me puede dar. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Jesús saciará nuestra hambre y sed de justicia de 2 maneras diferentes. La primera es esta: Jesús saciará nuestra hambre y sed de ver hecha la justicia, de ver realizada
la justicia. Volviendo a la pregunta que les dije al principio de los villanos que vimos en las películas y anhelábamos verlos recibir la justicia, y cuando lo recibían nos sentíamos tan contentos, tan satisfechos por verlos recibir la justicia. ¿Cuántos han sido de nosotros tratados injustos o hemos visto a otras personas ser tratados injustamente y han ardido de hambre y sed de ver hecha la justicia? Difícilmente puedes llevar una vida en esta tierra sin haber experimentado la injusticia hecha contra ti y la justicia hecha contra otras personas. Y cuando sentimos eso, una respuesta, una reacción natural a la injusticia es esta hambre, esta sed que arde en nosotros por ver hecha la justicia, por recibir la justicia. Cuando han compartido, esparcido mentiras sobre mí, traicionado, aprovechado de mí, lastimado a mis seres queridos, falsamente acusado, me han tratado mal sin provocación. Cuando estoy a punto de estacionarme y alguien más me gana el cajón en el estacionamiento, irrespetuosamente, ardo de hambre y sed de justicia. Digo, ¿por qué, Dios? Eso no está bien y yo quiero ver hecha la justicia. Quiero que me defiendan y quiero ver hecha la justicia. Y esta otra parte es más fuerte. Cuando me entero de personas que han abusado de menores, personas que abusan de su poder sobre las personas a quienes deberían de proteger, de políticos que le roban al pueblo, criminales y sinvergüenzas que engañan y le roban a los ancianos, ardo de hambre y sed de justicia. Y yo sé que no soy el único. Este hambre y sed de justicia a veces nos roba el sueño, nos roba el gozo, y a lo mejor está bien, pero en momentos que nos inquiete definitivamente. Todos lo hemos experimentado cuando vemos y experimentamos la injusticia. Y si me permiten me gustaría invitar a que fuéramos bien transparentes porque estamos hablando en confianza. Me gusta que podamos decir lo que realmente sentimos y no tenemos que venir a la iglesia y poner la fachada que somos unos santos y no tenemos ni una duda. Si podemos ser bien transparentes los unos con los otros, ¿cuántos hemos visto estas injusticias, estas cosas? Y nuestra hambre y sed, y en nuestra hambre y sed de justicia, le hemos preguntado a Dios, ¿por qué permites estas injusticias? ¿Hasta cuándo vas a permitir que sigan sucediendo estas injusticias? ¿Hasta cuándo veremos la justicia impartida a esas personas que han hecho estas cosas contra nosotros, contra los inocentes, contra las personas que nosotros amamos? El mismo rey David oró esto, dice: ¿hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí, Señor? Y Dios mío, mírame y respóndeme. ¿Qué es eso? Eso es hambre y sed de justicia. ¿Hasta cuándo, Dios? Vivir con hambre y sed de justicia es difícil. A todos nos toca vivir con hambre y sed de justicia en esta vida. Y Dios nos pide otra cosa que es difícil, quizás más difícil que experimentar hambre y sed de justicia. Jesús nos pide que tengamos paciencia y que confiemos en que Él hará justicia. No la respuesta que nos gusta escuchar, pero eso es lo que vamos a ver, que lo que Dios pide a nosotros. Ten paciencia, confía en mí, yo voy a hacer justicia. Difícil, qué difícil. Pero quiero recordarles de algo que creo que es muy importante, algo que me ha ayudado a mí cuando yo experimento este hambre y sed de justicia. Trato de recordar, y nos haría bien recordar, que Jesús mismo, quien dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, Él mismo sufrió más injusticia que tú y yo jamás sufriremos. El que dijo esto y que nos pide paciencia y que confiemos en Él, Él sufrió más injusticia que tú y yo jamás sufriremos. ¿Por qué? Porque Él es el único en toda la historia que vivió una vida de justicia perfecta. Nunca pecó.
Y Él sufrió más injusticia que todos los que hemos pecado. Más injusticia, más traición. Si alguien tenía derecho a sentir hambre y sed de justicia, es Jesús. Sin embargo, Él dijo: dichosos, bienaventurados, bendecidos, felices son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Y saben que yo creo que Jesús estaba incluyéndose a sí mismo cuando Él estaba en la cruz, siendo tratado injustamente, abandonado por sus compañeros, falsamente acusado, recibiendo el castigo por el pecado del mundo. Yo creo que Él tenía hambre y sed de justicia. Y Él fue el que dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cómo pudo decir eso Jesús? Yo creo que es porque Jesús entendía dos cosas muy importantes, que nosotros batallamos para entender, y cuando las entendemos batallamos para aceptarlas. La primera tiene que ver con qué es la justicia en verdad. Es la verdadera justicia, en parte, el castigo justo por la ofensa y rectifica el daño causado. La verdadera justicia no solo castiga al que hizo mal, sino busca enmendar el mal, rectificar el mal que se hizo. Y saben lo que es cierto acerca de esto, es de que no hay personas sobre la faz de la tierra, ni tú ni yo, por muy justos que nos sintamos, por muy rectos que nos sintamos, que tengamos la capacidad de impartir perfecta justicia, y mucho menos de enmendar todo el mal que se ha hecho. No tenemos la capacidad. Es imposible. Jesús sabía eso. Y la segunda cosa que creo que Él sabía, y nosotros batallamos para entender y aceptar, es esto: es que Dios es el único que tiene capacidad para impartir una justicia tan perfecta que satisface toda hambre y sed de justicia. Y solo Él tiene poder para redimir, corregir y enmendar cualquiera y toda injusticia cometida. Difícil de entender, más difícil de aceptar, pero quiero compartirles algunos pasajes que respaldan esto, porque Dios nos pide que tengamos paciencia y confiemos en que Él va a saciar nuestra hambre y sed de justicia. Escuche lo que dice Romanos 2, 6 al 9. Dice: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. ¿Qué significa eso? Significa que Dios hará justicia tan perfecta que tanto Él como nosotros vamos a sentir total satisfacción y saciedad de nuestra hambre y sed de justicia. Esto es algo que va a suceder. Y a lo mejor no da mucho consuelo decir que Dios va a hacer eso porque lo queremos ya, pero eso es lo que va a suceder. Él va a satisfacer su sed y hambre de justicia y nuestra sed y hambre de justicia totalmente y perfectamente. Pero la justicia no es solo dar el castigo acertado, correcto por el mal hecho, sino busca enmendar. Y escuchen esto en Apocalipsis 21, 1 al 7. Tratemos de internalizar esta promesa. Es Dios hablando del futuro, algo que Él va a hacer en el futuro. Dice: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él sacará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y va más allá, chequen esto. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Quiero resaltar eso porque Dios no solo va a sanar las cosas, va a hacer nuevas todas las cosas. Y lo escuche cómo termina esto: a todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Dios no solo hará perfecta justicia que sacia toda hambre y sed de justicia,
sino Él hará todas las cosas nuevas. No solo va a sanar las heridas de los que han sido tratados injustamente. Él va a hacer nuevas, como si nunca hubieran pasado. No va a haber personas cargando con las cicatrices de las injusticias que ellos sufrieron, porque Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Yo entiendo que aceptar esto requiere fe en que Dios cumplirá sus promesas. Y sin fe, la verdad, lo que les estoy diciendo no les va a ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque queremos ya y queremos verlo, queremos recibirlo. Se requiere fe. También no nos gusta tener que esperar. Pero quiero recordarles de algo muy importante. Si Dios fue fiel para enviar a un Salvador, para morir por nuestros pecados y resucitar el tercer día, tal como prometió que lo iba a hacer, por muy improbable o imposible que pareciera antes, Dios prometió y Dios cumplió. Y si Dios cumplió eso, Él será fiel. Él será fiel para volver, como va a venir Jesús sobre las nubes, y satisfacer nuestra hambre y sed de justicia. Ya hizo algo que hubiéramos pensado que era imposible, y Él va a regresar y Él va a satisfacer toda hambre y sed de justicia. Eso es su promesa. Y lo que Él pide de nosotros es ser pacientes y confiar en que Él saciará nuestra hambre y sed de justicia. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Muy sencillo. De entender, no es fácil de hacer. Deja la venganza en las manos de Dios y ora por la justicia. Deja la venganza en las manos de Dios y ora por la justicia. Tú y yo no podemos satisfacer ni siquiera nuestra propia hambre y sed de justicia. Y Dios dice, deja la venganza en mis manos. Romanos 12:9 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Eso es así es como aplicamos esta bienaventuranza. Y la otra parte es en Lucas 18, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. ¿Qué nos enseña esto? Que está bien hacer lo que David hizo y orar y preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo voy a experimentar la justicia? Pide a Dios, dice, ¿acaso Dios no va a hacer justicia por sus escogidos que día y noche clamen por justicia? Sí, ¿qué significa eso? Nosotros somos invitados a clamar a Dios y pedir justicia. Podemos orar por la justicia. ¿Cómo aplicamos esto? Deja la venganza en las manos de Dios y ora por la justicia. Es la primera cosa que necesitamos tener de esta bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La segunda parte de esto, de la justicia, es esta, que Jesús sacia. Jesús sacia nuestra hambre y sed de ser justos. De ser justos. Estoy hablando de un hambre que surge del reconocimiento de nuestra propia injusticia e incapacidad de ser aprobados por el Señor por nuestros propios méritos. Y ojalá y podamos entender, eso es un cambio bastante grande en el concepto o el pensamiento de la justicia. Hambre de ser justos nosotros mismos al reconocer que nosotros no podemos conseguir nuestra propia justicia. Por mucho que nos esforcemos, no hay nada que podamos hacer. Y tenemos hambre. Eso es lo que está hablando. Hambre de ser justos ante los ojos de Dios. Pablo expresó su propia hambre y sed de justicia. Perdón. En Romanos 7. Y si eres como yo, te vas a identificar con lo que él dijo. Dijo, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Qué está haciendo Pablo? Ahí está expresando su hambre y sed de ser justo. ¿Quiere ser justo? Tengo hambre de serlo. Quiero hacer estas cosas y no lo hago. Me siento miserable. ¿Quién me va a librar de esta situación? Tengo hambre y sed de ser justo, aprobado ante los ojos de Dios, hacer las cosas bien. ¿Quién se ha sentido así? Si te has sentido así, eso es tener hambre y sed de justicia. Esta es la justicia
que más nos debe importar. La otra nos importa mucho, pero esa nos debería importar más. ¿Saben por qué? Porque de la otra justicia, ¿quién se va a encargar? El que es perfectamente justo, el que puede rectificar, enmendar y redimir todo el mal que se ha hecho. Nosotros no podemos. Está bien que nos importe, que pidamos que Él haga la justicia, pero nosotros no lo podemos hacer. Lo que nosotros sí nos debería importar, porque nosotros podemos hacer al respecto, es buscar nuestra justicia. Vivir vidas justas y rectas delante de Dios debería ser algo importante para nosotros. Es nuestra responsabilidad vivir vidas juntas. Si solo sentimos hambre por ver a otros recibir la justicia por sus pecados, entonces nos parecemos a los fariseos que señalaban el aserrín en el ojo de alguien más cuando tenían la viga en su ojo. Solo me interesa que Dios haga justicia a ti, pero a mí no me interesa. Pero todos tenemos una tendencia, si somos bien sinceros, tenemos una tendencia muy grande a desear justicia para otros sin excusas, mientras pedimos gracia y damos excusas por nuestras injusticias. Es natural, todos lo hacemos. Castígalo Dios, pero a mí, compréndame. Para Él quiere justicia, para mí quiero empatía y gracia. Por eso Jesús dijo en Lucas 6:3, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Porque Dios quiere que tú te preocupes por ti, por tu justicia, no por la justicia de otros. Él se va a encargar de la justicia de los demás y quiere que tú te preocupes por tu propia justicia. La verdad es que si estuviéramos preocupados por vivir vidas justas como deberíamos, no tendríamos tiempo para andar juzgando a otras personas. Hay suficiente trabajo que hacer en nuestras propias vidas que no nos quedaría ni tiempo para preocuparnos por las otras personas. Entonces, estamos de acuerdo en que tener esta clase de hambre y sed de ser justos no se siente bien, ¿verdad? No se siente bien, ni una de las dos se siente bien. Pero es bueno. Es bueno. Jesús dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Es bueno sentir hambre y sed de ser justos. Lo malo es cuando creemos la mentira que nosotros tenemos que ganar la justicia y que podemos llegar a ser justos por nuestros propios méritos. Eso es el problema. Porque no podemos. Muchas personas pasan todas sus vidas tratando de ganar la justicia, el favor ante los ojos de Dios, esforzándose, castigándose, angustiándose, tratando de ser justos en sus propias fuerzas. Y no se puede. No sé ustedes, pero yo he pasado demasiado tiempo en mi vida tratando de ganar el favor y la justicia de Dios, la aprobación de Dios sobre mi vida en mis propias fuerzas. Según Dios nadie puede. Dice Romanos 3, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo hace bastante claro que nadie es justo y nadie puede hacerse justo. En Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, o sea, por hacer buenas obras. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, dice Pablo. Y esto suena como algo malo, ¿verdad? Pero Jesús dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, pues no es malo entonces. Dichosos, bendecidos, felices serán los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos, ¿cómo entonces? Dichosos, porque sin hambre y sed de justicia nunca buscaríamos ni recibiríamos la justicia que Jesús efectuó para nosotros en la cruz. A eso está llegando. Romanos 3 sigue diciendo un poquito más adelante, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Es lo que estamos anhelando, ser justificados. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados.
el cual se recibe por la fe en su sangre, no por obras, por la fe en su sangre, no por nosotros en nuestros propios méritos ser justos, por la fe en lo que Él hizo por nosotros y en sus fuerzas. Y esto se refiere a lo que Jesús, al hecho que Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados. Él recibió nuestro castigo y hay una palabra, la palabra que dice justificados, se refiere a un término teológico que conocemos como la justificación y tiene que ver con la justicia, pero necesitamos entender lo que realmente significa. Y ese es el significado de la justificación. La justificación es el acto judicial, legal y declarativo de Dios por el cual, basándose en la obra redentora de Cristo, declara justo al pecador, perdonando sus pecados y aceptándolo como si nunca hubiera pecado. Es un veredicto de gracia recibido únicamente por la fe, no por obras. La justificación es, no podemos ser perfectos, pero sí podemos ser justificados. Eso es tan importante entender. Si tienes hambre y sed de justicia, como cualquier, y si lo tienes, para empezar, eso es bueno y Dios lo ha puesto en ti. Es el Espíritu de Dios y la ley de Dios que te ha hecho cobrar conciencia de tu injusticia. Si tienes hambre y sed de justicia, no podemos ser perfectos, pero podemos ser justificados. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en la sangre de Cristo. Porque Él pagó el precio de nuestra deuda. Y su justicia lo ofrece a nosotros, los que ponemos nuestra fe en Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo podemos poner esta parte de las bienaventuranzas en práctica? No juzgues a otros, más bien confía en la sangre de Jesús para tu propia justificación. No juzgues a otros, confía en la sangre de Jesús para tu propia justificación. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser, ¿qué? Justificado. Los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos porque serán saciados. Este es como somos saciados a nuestra hambre y sed de justicia, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amigos, amigas, en todos nuestros campos, los que están viendo este mensaje en línea, si alguien hoy tiene hambre y sed de justicia, Jesús mismo, hoy mismo, puede saciar tu hambre y tu sed. Jesús lo puede hacer y solo Jesús lo puede hacer. Pon tu fe en Jesús, el Señor, y recibirás la justificación. Tu hambre y sed de ser justo delante de Dios será saciada. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cómo somos saciados? Deja la vergüenza en manos de Dios y ora por la justicia. No juzgues a otros, más bien confía en la sangre de Jesús para tu propia justificación. Todos hemos escuchado las enseñanzas de Jesús. Acabamos de escuchar las enseñanzas de Jesús. Ojalá con la ayuda de Dios y su Espíritu hemos entendido las enseñanzas de Jesús. Pero escuchar y entender no es como edificamos nuestra vida sobre la roca. Poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús es como edificamos nuestra vida sobre la roca. Si no ponemos en práctica estas cosas, lo que va a pasar es que va a llegar una tormenta y va a derrumbar tu casa, va a derrumbar tu vida, va a derrumbar tu fe. Pero yo sé que hay hombres y mujeres hoy que Dios está llamando les ha hecho entender y está llamando a poner en práctica. Y quizás a algunos les está llamando a soltar la venganza. No tu hambre y sed de justicia, eso está bien. Es bueno, dichoso los que lo tienen. Dichosos los que lo tienen. No tienes que abandonar tu deseo de haber hecho la justicia, pero quizás el rencor, quizás la ira o esa venganza que buscas hacer, eso hay que dejarlos en las manos de Dios. Así es como ponemos en práctica esto. Y ponte a orar por la justicia de Dios, confiando en que Él cumplirá su promesa. Para los que tienen hambre y sed de justicia, de ser justos,
aprobados ante los ojos de Dios. Quizás algunos han estado luchando por ser justos, ganarse la justicia, angustiándose, castigándose por años, sintiéndose lejos y rechazados porque saben que no son justificados, que han pecado. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Si eso eres tú, dichoso tú que tienes hambre y sed de justicia, que lo deseas, que lo anhelas. Pero nunca será saciada aparte de Jesús ese hambre y sed de justicia. Solo en Jesús es saciada nuestra hambre y sed de ser justos. Y Jesús fue a la cruz, murió por tus pecados, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. Y Él dice que todos los que creen en Él, como su Señor y Salvador, que lo que Él hizo por ellos en la cruz es lo que pagó el precio de sus pecados, que ellos serán justificados, que ellos serán salvos. Y hoy puede ser el día en que Jesús sacia tu hambre y sed de ser justos y aprobados delante de Dios, no por tus méritos, sino por su increíble gracia, por su gran amor. Si hay alguien, yo quiero invitar a todos a que cierren sus ojos en todos nuestros campos. Si alguien hoy se identifica, es un dichoso porque tiene hambre y sed de justicia, mi oración es que esta promesa de Jesús, de que Él sacia ese hambre y sed de ser justos, que hoy se cumpla en tu vida, que hoy puedes experimentar el perdón, la gracia, la misericordia de Dios, y cómo Dios te hace como si nunca hubieras pecado. Te hace tan perfecto legalmente ante el cielo como a Jesús mismo. Que tú pongas tu fe en Jesús para tu justificación, para tu salvación. Si hay alguien que hoy dice, eso soy yo, reconozco, tengo hambre y sed de justicia y quiero ser saciado. Yo he estado buscando y no he encontrado, pero hoy entiendo que solo Jesús lo hace. Yo quiero poner mi fe en Jesús. Yo quiero invitarlos a que hagan esta oración conmigo. Repítenlo después de mí. Es más, toda iglesia en todos nuestros campos vamos a orar juntos. Repiten después de mí para que no ore nadie solos. Padre Celestial, pongo mi fe en Jesús para el perdón de mis pecados. Lo reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que murió por mí, resucitó al tercer día y hoy lo confieso, mi Señor. Gracias por saciar mi hambre y sed de justicia. Lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir una vida recta delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso a todos aquellos que hicieron esa oración? Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Tenemos la oportunidad de seguir meditando en esto. Vamos a adorar a Dios con esta próxima canción. Y si alguien hizo esta oración hoy por primera vez, los animo a que pongan en la tarjeta de conexión que tomaron de seguir, si están en línea, escriban ahí. Nos gustaría ponernos en contacto contigo para ayudarte en los próximos pasos de tu relación con Dios. Gracias. Vamos a adorar a Dios.